Usualmente en los congresos de mi área, las vasculitis se quedan al final y aquí no, aquí es más que un honor el que hayan considerado que iniciemos con esto para hablar justamente de una visión dual entre cardiología y medicina interna. De tal manera que esta es la temática que desarrollaremos en los próximos 20 minutos y en donde me gustaría iniciar desde luego, pues la definición de vasculitis es clara. Hay que hablar justamente de una inflamación de la pared vascular, pero habrá que ver que esta inflamación conlleva algunos elementos muy importantes cuando se analiza microscópicamente un espécimen y tiene que ver fundamentalmente dentro de las vasculitis primarias con inflamación fundamentalmente por neutrófilos, puede ser también por células gigantes y esto puede formar granulomas, así que la inflamación puede ser granulomatosa, pero también necrosante y en ese sentido con disrupción de la pared vascular, llegando incluso a fragmentar las láminas elásticas que dividen las capas de estos vasos. Pero lamentablemente de repente hay conceptos que son intercambiables y esto podría en un momento determinado confundirse o atribuirse a este fenómeno histopatológico y desde luego fisiopatogénico con otras situaciones. Y esta imagen histológica es diferente a lo que se puede ver en cuanto a lo que ocurre, por ejemplo, en síndromes coronarios agudos, en infarto del miocardio, en donde, bueno, como ven ustedes, sí, desde luego, podrá haber áreas de necrosis, pero secundarios a la isquemia, y fundamentalmente lo que ocurre, como ustedes saben, es una oclusión que viene por el desarrollo de placas ateromatosas, la ruptura de ella, infiltrado posterior de macrófagos, transformación en células espumosas, etcétera, pero esto es diferente a lo que se ve propiamente en cuanto a los mecanismos de formación histológica e inflamación en una vasculitis, llámese primaria o, como veremos de acuerdo a las clasificaciones y propuestas más adelante, secundaria. Y entonces decía que imprecisamente se intercambian los conceptos, no necesariamente lo que ocurre en cuanto a la visión de una angiografía cerebral y que pueden ver los neuroradiólogos y también que pueden actualmente verlo con metodología menos agresiva o invasiva, o lo que ven los oftalmólogos o lo que ustedes verán, por ejemplo, en un proceso agudo, y gracias al doctor Hernández por esta imagen, pues es algo similar a lo que se podría ver en una poliarteritis nodosa, que aunque desde el punto de vista imagenológico podría asimilar lo mismo, dentro de un contexto clínico diferente, significa otra cuestión. En términos de lo que son las clasificaciones, tenemos que evocar a la doctora Perlasic. La doctora Perlasic, desde 1952, tomó justamente liderazgo en proponer, basándose en lo que en ese entonces englobaba prácticamente a todas las vasculitis primarias, que era lo que se conocía como periarteritis nodosa, una revisión crítica de todas aquellas patologías que ella identificó como diferentes y que no correspondían solamente a la periarteritis nodosa, que fue de hecho la primera vasculitis primaria claramente identificada en la literatura médica en 1864 por Mayer y Kussmaul. Y ella tomó varias características para hablar o intentar una primera propuesta de clasificación, dentro de la cual destaca el calibre de los vasos afectados y dividió o empezó a separar aquello que, basado en todos estos conceptos, se conocía como periarteritis nodosa solamente, en otras patologías. Por ejemplo, se dio cuenta ya por primera vez de las características de la arteritis de células gigantes, o en ese tiempo llamada temporal, o aquellas asociadas a determinadas condiciones que ocurrían posterior a la administración de determinados fármacos, y desde luego lo que pasaba con la artritis reumatoide y que tenía como traducción algunas manifestaciones de inflamación vascular. De tal manera que ella, de ese gran tronco que llamó periarteritis nodosa, o en ese tiempo se llamaba así, lo separó en estas condiciones ya claramente distintivas o diferentes. Pero quiero aquí hacer una mención muy importante, que quizá no tenga el reconocimiento que debería en cuanto al peso. Desde 1952 hasta este año no hubo mayores intentos de clasificar esto, hasta que el doctor Donato Alarcón Segovia, siendo residente en la Clínica Mayo, propuso con el doctor Brown, patólogo de la Clínica Mayo, precisamente un abordaje analítico a una situación, como dice el título, muy confusa en ese tiempo y tomando desde luego en cuenta la propuesta de la doctora Sick, y aquí por primera vez integrando de una forma muy puntual lo que podrían ser algunos mecanismos patogénicos, propusieron otra clasificación. No
quisiera dejar pasar el hecho de que las siguientes diapositivas presentarán a partir de este primer abordaje, ¿sí?, en donde ya se reconocen otras entidades como pudiera ser la granulomatosis de Wegener o incluso granulomas en ese tiempo que se llamaban de la línea media con la característica de ser letales, como el nombre lo dice. Él todavía desarrolló otras dos propuestas, en donde, tomando en cuenta esos mecanismos patogénicos sobre todo, fue dividiendo de mejor manera estas vasculitis primarias en aquellas que entraban en el grupo de la poliarteritis nodosa, la vasculitis mediada inmunológicamente y, desde luego, la arteritis de células gigantes, y por primera vez, para esta revisión, hace mención ya de la arteritis de Takayasu. Una entidad que desde luego ya se reconocía desde mucho tiempo atrás, prácticamente desde 70 años antes, pero que en las clasificaciones iniciales o intentos de ella no figuraba. Y una cosa muy importante es que introdujo, además de que ya se tenía categorizado, evidentemente dentro de lo que era la poliarteritis nodosa y Takayasu y, en fin, arteritis de células gigantes, a las vasculitis de vasos pequeños. Esto ya fue en un intento en 1980, 16 años después de la propuesta inicial. Y en 1990 surgen los criterios de clasificación del Colegio Estadounidense de Reumatología, pero no nuevamente incluyó una buena cantidad de vasculitis que se veían además en otras, sobre todo en otras regiones del planeta. Estos criterios de clasificación lamentablemente adolecieron, además de dejar afuera algunas de las vasculitis, si bien lo que intentaba eran estos objetivos, definir estos padecimientos para fines de estudio, evidentemente, como son muchos de los criterios de clasificación, seguimiento, descripción y respuesta a terapias, y desde luego empezar a formar grupos que pudieran seguirse con el tiempo. Pues adoleció de una metodología en donde, por ejemplo, el estándar de oro para definir estas enfermedades no era ni una constelación propiamente de síntomas y signos recopilados prospectivamente y en forma ciega y un análisis posterior adecuado, sino que el estándar de oro fue el diagnóstico que se emitía por parte del reumatólogo. En este caso todos fueron reumatólogos, si bien pues esta visión dual nos habla ahora de que participamos muchos en estas patologías, en su estudio y tratamiento. Bueno, el estándar de oro era que el reumatólogo que recopilaba los datos finalmente diera fe, y así se tomó al pie de la letra, de que el paciente padecía tal o cual enfermedad, y hacia atrás recopilar la información y ver cuáles características clínicas podían definirla de mejor manera. Y esto evidentemente no es el mejor de los abordajes. Y esto fue discutido, desde luego, y continúa haciéndolo, en varios artículos. Y aquí ven ustedes algunos ejemplos justamente que hablan de las limitaciones de estos criterios de clasificación del Colegio Estadounidense de Reumatología, donde, por cierto, participó esta institución de forma muy importante, aunque ustedes buscarán nombres de mexicanos en estos artículos y no encontrarán ninguno de una forma que a mí me parece verdaderamente poco lógica. Más adelante, y tomando como eje nuevamente, y verán que el eje es la patología, surgió no tanto criterios de clasificación, sino de nomenclatura. Y desarrollaremos el resto de la plática en relación con esto. El líder de este grupo fue el doctor Charles Jeanette en Chapel Hill, y desde entonces se conocen a estas propuestas de nomenclatura como de la reunión de consenso. Y esto apareció en 1994, y vean ustedes que hubo tres grandes categorías en donde se dividieron, lamento, perdón, aquí este error, pero se dividieron nuevamente en términos histopatológicos, y estas son las entidades dentro de cada categoría. La aceptación de esta nomenclatura fue tal que, por ejemplo, no se reconocía, aunque ya existía y había sospecha de que la llamada en ese tiempo poliarteritis microscópica era diferente de alguna manera a lo que era la poliarteritis nodosa clásica, que se empezó a acuñar el término. Bueno, en realidad no correspondía a poliarteritis nodosa, sino esta llamada variante era de hecho otra entidad llamada poliangitis microscópica, que fue por primera vez mencionada en esta propuesta en 1994, y la aceptación de esto muestra cómo en artículos de PubMed el término de poliarteritis microscópica realmente fue decayendo a lo largo del uso. Vean ustedes que todos los artículos antes del 94 que hablaban de esta entidad se denominaban poliarteritis microscópica, y cómo esto fue realmente sustituido hasta casi desaparecer ese término y ser acuñado en forma correcta, además por evidencias desde luego de que era otra entidad con características clínicas
clínicas, histopatológicas y serológicas diferentes, como poliangitis microscópica. Pero de todos modos, evidentemente hay ciertas limitaciones. Una de ellas es que lo óptimo para apegarse a esta nomenclatura sería obtener tejido y desde luego biopsiar, lo que no es factible en muchos casos. Y nuevamente dejó fuera muchas entidades importantes. De tal suerte que además, tomando en consideración que las propuestas de clasificación sería ideal incorporar estos elementos, sobre todo el conocimiento no tanto ya de algo establecido, sino de qué lleva a eso establecido y en ese sentido fisiopatogenia, y la inclusión de determinados marcadores que para ese entonces incluso ya se conocían y que tuviera estas características, y una muy importante que ya el doctor Alarcón mencionaba, que es la flexibilidad al cambio para precisamente con el paso del tiempo y el ahondar en el conocimiento poder incorporar otras definiciones, es que surgió la iniciativa de revisar esta nomenclatura y existió el año pasado, bueno, empezó prácticamente desde finales del año pasado, volver a la luz de todas estas situaciones, proponer una nueva nomenclatura. Y esto se llevó a cabo con esta metodología. Finalmente hubo una reunión personal en Chapel Hill, este es el símbolo prácticamente de Chapel Hill, y en esa técnica grupal nominal modificada se requería un acuerdo de más del 80% del grupo para hacer un cambio en la definición de las propuestas del 94 o añadir un nuevo nombre o definición. Este artículo está ya en prensa. Y de ahí surge entonces, nuevamente como eje, la lesión en determinados calibres vasculares. Ahora, una cosa muy importante es que por primera vez se especifica de una mejor manera que se llama tamaño del vaso, y esto se refiere al tipo de vaso afectado y también desde luego a su calibre, y las vasculitis de grandes vasos son aquellas que afectan sobre todo aorta y ramas principales, aunque, y esto se hace hincapié desde el 94, puede cualquier vaso ser afectado, pero finalmente los iniciales, por un lado, y los predominantes son estos para vasculitis de vasos grandes, para medianos, que consiste en una arteritis necrosante que fundamentalmente afecta arterias de mediano calibre, que se definen como, por ejemplo, vean ustedes las ramas secundarias de la arteria renal principal, en donde son comunes además procesos aneurismáticos, inflamatorios y estenosis, constituyen este grupo de vasculitis de vaso mediano, y las de pequeños vasos son aquellas que fundamentalmente afectan arterias intraparenquimatosas. Por ejemplo, aquí ya estamos hablando de la vasa recta y las arcuatas, y de ahí hacia adelante para terminar en capilares y en cuanto al retorno venoso de vuelta, y esas son las vasculitis de vasos de pequeño calibre. No me detendré demasiado en la definición de cada uno, me quedan 4 o 5 minutos, pero sí quisiera hacer estos comentarios. De acuerdo a la nueva definición propuesta, y veremos cuál aceptación tiene en el futuro, dentro de las vasculitis de vaso grande, la arteritis de células gigantes, que es la primera y se habla que es la más frecuente a nivel mundial, es sobre todo una inflamación granulomatosa que afecta aorta y ramas principales, pero con predilección de las carótidas y las vertebrales. Y una cuestión que la va a distinguir, y para esto desde luego habrá mucha crítica y veremos si hay preguntas posteriormente, la distingue de la arteritis de Takayasu, entre otras cosas, porque el inicio usualmente es posterior a los 50 años y se asocia mucho con polimialgia reumática. La de Takayasu, como verán ustedes, el inicio es usualmente, así lo saben, en menos de 50 años, y hay una gran discusión de si es la misma entidad, pero vista en diferentes grupos etarios y probablemente con esa situación de senescencia con algunas características clínicas distintas. Las vasculitis de vasos de mediano calibre son dos, fundamentalmente, y aquí es donde la participación, sobre todo de los cardiólogos, es de una forma tradicional mayor. Aquella arteritis necrosante que se presenta con síndrome mucocutáneo y linfadenopatía, que es la enfermedad de Kawasaki, y la primera descrita, que es una vasculitis de vasos de mediano calibre que no tiene como acompañante este síndrome mucocutáneo y con linfadenopatía, y que es la poliarteritis nodosa, que desde el punto de vista epidemiológico vemos cada vez en una forma más rara, porque buena parte de estas entidades estaban asociadas a infecciones, fundamentalmente hepatitis B, y como sabemos los programas de vacunación la han llevado a la baja en las últimas décadas. La enfermedad de Kawasaki, entonces, además de tener esta afección, es la que más directamente tiene alteración en las coronarias, y ocurre usualmente en lactantes preescolares y algunos escolares, y bueno,
Lo importante, sobre todo, y el ejemplo de la afección coronaria, es esta formación de importantes aneurismas coronarios que implican alta mortalidad y, al paso del tiempo, sí daño crónico en estos enfermos. Pero no nada más se presenta en esa localización. Sabemos ahora que puede afectar otras arterias, incluso de un calibre menor, como es el caso de este espécimen de necropsia, donde también puede haber aneurismas inflamatorios en las arterias interlobares a nivel renal. Las vasculitis de pequeños vasos actualmente se reconocen subcategorías. Una de ellas, y por primera vez se introduce aquí un biomarcador para definir estas, que son los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Son 3. Como veremos, la primera es la poliangitis microscópica, que ocurre con escaso o nulo depósito de complejos inmunes, afectando sobre todo capilares, vénulas y arteriolas, y es muy común la glomerulonefritis necrosante y bastante frecuente la capilaritis pulmonar en ausencia de inflamación granulomatosa. La granulomatosis con poliangitis, antes llamado, y se irá sustituyendo el término del epónimo de Wegener para dejarlo finalmente, veremos también nuevamente qué aceptación tiene esto, como granulomatosis con poliangitis, sí tiene afección en un espécimen histológico, aunque no siempre se tiene que encontrar o no es posible hacerlo, de granulomatosis necrosante, en donde la glomerulonefritis es común, pero sobre todo la afección de los tractos respiratorios superior e inferior. La granulomatosis eosinofílica con poliangitis, nuevamente una inflamación granulomatosa, pero aquí la característica distintiva es que es una granulomatosis eosinofílica y que puede en buena medida afectar el tracto respiratorio con antecedentes de asma y eosinofilia. Es frecuente la presencia de ANCA, aunque no más que en las otras entidades, cuando hay sobre todo glomerulonefritis y yo añadiría que daño neurológico periférico. Pero también hay otra subcategoría, la vasculitis por complejos inmunes, en donde aquí, diferente a las anteriores, el depósito de elementos del complemento y o inmunoglobulinas es muy importante, y la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular o enfermedad de Goodpasture, que proponemos que se elimine el epónimo. Aquí el punto es que el depósito será en las membranas basales de anticuerpos contra ella, sobre todo a nivel glomerular, pulmonar o en ambos. Otras categorías de esta o subcategorías de este depósito de complejos inmunes es aquella que se manifiesta por la presencia de crioglobulinas séricas y el depósito justamente de crioglobulinas en los tejidos afectados, sobre todo a nivel glomerular, nervio periférico y piel. Y la vasculitis por IgA o de Enoch-Schurnein, esta fundamentalmente tiene depósitos de inmunoglobulina A1, el isotipo 1, y que afecta con frecuencia piel, intestino y puede dar también artritis. Cuando hay glomerulonefritis, este es indistinguible de lo que ocurre en la glomerulopatía por IgA o enfermedad de Berger. La vasculitis hipocomplementémica urticariana, esta se asocia a menudo con la presencia de anticuerpos anti-C1 cocirculantes y es muy común la presencia tanto de afección renal como de afección ocular. Y quiero terminar, perdón, aquí nada más me gustaría apuntar que la afección pulmonar también es frecuente en esta vasculitis hipocomplementémica urticariana. Y quiero terminar con esta diapositiva donde finalmente esta propuesta, como si la comparamos con la primera, vean que tiene más entidades y tiene, además de las vasculitis de vasos de mediano, pequeño y gran calibre, 3 adiciones importantes, que incluye ya aquellas entidades que habían quedado fuera. Unas son vasculitis que pueden afectar sin predominio realmente cualquier calibre de vaso. Y aquí se incluyen, por ejemplo, la enfermedad de Cogan o la enfermedad de Behçet, que pueden tener precisamente alteraciones en vasos grandes. Un ejemplo del Behçet es aquellas dilataciones aneurismáticas en la circulación pulmonar, o la enfermedad de Cogan, que puede afectar también la aorta, pero de igual manera ojos y oídos por la afección de vasos de pequeño calibre, sin que predomine realmente uno de los vasos, como es en las otras categorías antes comentadas. Las vasculitis de un solo órgano, en donde puede haber solamente afección cutánea o en sistema nervioso central, aquellas asociadas con enfermedad generalizada, y aquí podríamos hablar de vasculitis secundarias a artritis reumatoide, lupus, etcétera, y otras que tienen claramente una etiología probable o más definida, como son las vasculitis también de alguna forma, en este caso secundarias, asociadas a procesos neoplásicos, fármacos, infecciones por virus de hepatitis, HIV,
es raro como tal, más bien vasculopatía, pero puede haber vasculitis en esos pacientes y otras más. Quiero terminar agradeciendo nuevamente a los organizadores por permitirme hablar ante ustedes iniciando este curso, pero dos importantes, al doctor Donato Alarcón Segovia, que como ya vimos fue un pionero en este campo y que lo tenemos evidentemente en la memoria, un gran científico clínico, y que en los últimos años tuvo el interés de retomar esto. Lamentablemente ya no nos fue posible trabajar conjuntamente, y desde luego al doctor Charles Genet, que en buena medida el material de esta presentación pertenece a él por el liderazgo desde hace ya muchas décadas en este campo, y a todo el grupo de la reunión de consenso de Chapel Hill por las discusiones que esto permitió durante más de 12 meses. Muy amables, gracias.